¿Existe algún punto de contacto intelectual o un terreno común entre el creyente y el incrédulo? Piénsenlo. El presuposicionalista argumenta que escuchen esto, antitesis es la siguiente. La hostilidad radical del corazón del pecador contra Dios es tan grande y tan absoluta que anula cualquier posibilidad de un terreno neutral para el diálogo. La hostilidad radical del pecador es tan absoluta que cualquier posibilidad de un terreno neutral para el diálogo no existe. En la tradición reformada histórica se argumenta que esto es una confusión. Se defiende enérgicamente la existencia de un terreno común, pero es un terreno común, escuchen esto, epistemológico, que aunque no es moralmente neutral, escuchen esto, no es moralmente neutral, es un espacio real y funcional donde el diálogo racional es posible y necesario. ¿Es claro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? ¿Qué significa epistemológico? A ver, los incrédulos reciben información de la revelación general. ¿Cómo la procesan? Mal, porque la usan para sus ídolos. ¿Sí, claro? Entonces, en ese sentido, el incrédulo interpreta la revelación general mal y hace ídolos. Pero eso no significa que epistemológicamente no podemos tener un terreno en común. Por ejemplo, denme un ejemplo. Por ejemplo, los musulmanes creen que hay un Dios. ¿Nosotros creemos que hay un Dios? ¿Tenemos algo en común? ¿Ellos lo interpretan mal? Claro. Moralmente, ¿qué hacen? Lo pervierten y lo tuercen para sus fines. ¿Sí? Nosotros lo leemos bien por la mente regenerada. Pero entonces, ¿sí tenemos un terreno en común o no tenemos un terreno en común? ¿O todo lo interpretan mal? ¿Qué creen ustedes? Es decir, que no tenemos terreno en común. ¿Cómo dices? Por ejemplo, ese sería un terreno común. Sí. Exactamente. Entonces los presuposicionales no les gusta la palabra terreno común, pero sí tienen otro término para decir prácticamente lo mismo. Este término, ¿por qué no gusta? Y eso pasa mucho en nuestras iglesias reformadas. Esto viene del término nociones comunes. Ese es un término que es papista, que es de la iglesia de Roma, perdón, de la iglesia de Roma, que viene de Tomás de Aquino. Entonces, muchos de los debates hoy en día en las iglesias reformadas es si usamos Aquino o no usamos Aquino. Hoy pasa mucho eso. Aquino es del 1200. Entonces, hay mucho debate si Lutero, Zwinglio, Calvino usaron Aquino o no. Yo me inclino más por el lado que sí, especialmente en el lado de la predestinación, porque la predestinación de Aquino es muy parecida a la predestinación que pone Calvino. Pero el punto es ese. Entonces Van Til dijo, no queremos nada con Roma, no queremos nada con Aquino, y como que bautizó nombres de manera distinta. Entonces el término nociones comunes, que es muy, muy común en el catolicismo romano, prácticamente que se rebautizó de otra manera, pero casi que se está diciendo lo mismo. ¿Sí? Uy, no sé, buena pregunta. Creo que, no sé. ¿Cómo lo llaman ese terreno común en la apologética presuposicional? No sé si semilla de la religión. No recuerdo. ¿Sí? No recuerdo. Entonces miren, ¿qué hace la revelación general? Creyente e incrédulos viven en el mismo universo. Observan el mismo sol. Están sujetos a las mismas leyes físicas y ven el mismo diseño intrincado en la biología. Este universo, como afirma la confesión belga, es un hermoso libro cuyas letras son las criaturas. Estos son los hechos brutos y públicos a los que ambos tienen acceso. ¿Sí es claro?
Es decir, el incrédulo y el creyente, ¿qué tienen en común? El espacio donde viven. Pregunta, ¿los incrédulos usan su cabeza? ¿Usan razonamientos lógicos? Sí, es decir, ellos todavía usan lógica. El asunto es que todas sus conclusiones son en contra de Dios y no son para la gloria de Dios. Pero sí tenemos algo en común. ¿Sí es claro? ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¿Las qué? Fuentes. Las fuentes. ¿Las fuentes? No sé si las fuentes sea el término. Digamos, no. La revelación general. Por ejemplo, un incrédulo puede ver la gravedad. Sí. Un incrédulo puede ver el diseño teleológico. Por ejemplo, a Bantil no le gustaban las 5 vías de Aquino. Porque si yo empiezo por las 5 vías de Aquino, estoy empezando ¿por dónde? Por la razón. ¿Se acuerdan de las 5 vías de Aquino? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No? Sí, el argumento cosmológico, teleológico, los grados de belleza. ¿Sí? A Bantil no le gustaba empezar por ahí. No. ¿Empezamos por dónde? Por el Evangelio y el Dios Trino. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces no estamos diciendo que una y la otra no estamos diciendo eso, no. Creo que rechazar alguna estaría mal. ¿Sí es claro? Listo. Entonces la persona tiene un sentido de lo divino, un sensus divinitatis, que es un sentido de lo divino. Las personas tienen una conciencia moral y las personas tienen la razón. ¿Qué significa la razón? Que opera con las leyes de la lógica. ¿Listo? Entonces, este terreno no es neutral. Pregunta, ¿entre el incrédulo y nosotros hay un terreno neutral? No. El incrédulo lo interpreta a través de su rebelión y el creyente a través de la fe. Sin embargo, el terreno sí existe, no es neutral, pero sí existe algo común de manera epistemológica. ¿Cómo llegamos al conocimiento? Entonces, la teología reformada clásica siempre sostuvo que la razón y los sentidos, escuchen esto, son un punto de partida común para creyentes e incrédulos. Es un punto de contacto porque el incrédulo no puede escapar de él. No puede dejar de vivir en el mundo de Dios ni puede aniquilar por completo la ley escrita en su corazón. Si el terreno no es neutral, como estamos afirmando que el terreno no es neutral, ¿cómo puede funcionar en la apologética? Entonces, la función de la apologética no es construir un argumento neutral, sino, escuchen esto, demostrar la irracionalidad del incrédulo, usando las propias herramientas del incrédulo. Básicamente lo estoy dejando, como dijimos ahorita, sin excusa, a través de su misma herramienta, la razón. ¿Se va a salvar por eso? No. ¿Sí están conmigo? Entonces el primer paso no es convertir al incrédulo, ese no es nuestro objetivo. Con los argumentos no convertimos a nadie, ¿sí es claro? ¿Eso está claro? ¿El objetivo cuál es? Silenciar al incrédulo, despejar los escombros intelectuales que impiden que considere el Evangelio. ¿Sí es claro? Preguntas ahí, dudas, inquietudes. Sí, señor. Sí, hay creyentes incrédulos que razonan. Sí, sí, sí. Sí, hombre. Sí, sí. No sabemos. Un constructo social. Hmm. Necio, hay necedad, exactamente. Hay necedad. Entonces nosotros, con la razón, ¿qué haríamos? Digamos usando la biología. Mira, solo hay 2 sexos. Los huesos, 2 sexos. Todo, 2 sexos. Entonces, ¿lo convertimos con eso? Lo estamos limpiando para presentar el único que puede convertir, ¿qué es? El león. Ahora, ¿puede que yo solo presente el Evangelio y se convierta? Amén. Porque finalmente el poder para la salvación, ¿cuál es? El Evangelio, no la razón. ¿Sí? ¿Sí estamos? La razón no convierte a nadie.
Un poco es que podemos tener cosas en común para hacer apologética, pero finalmente el evangelio es el único que salva y convierte. ¿Listo? Escuchen esta. El incrédulo es completamente incapaz de razonar correctamente sobre la revelación de Dios. Su mente está en un estado de enemistad total, por lo que siempre distorsionará la evidencia. Otra vez. Sí. Va de un lado al otro, va a terminar la clase en el otro lado. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dijeron? El incrédulo. El incrédulo. Señor, por favor, respete la clase. El incrédulo es completamente incapaz de razonar correctamente sobre la revelación de Dios. Estamos hablando de la revelación general. Su mente está en un estado de enemistad total, por lo que siempre distorsionará la evidencia. Muy, siempre. Exacto. Entonces lo que dice ahí, que siempre distorsiona la evidencia, ¿es verdad o es mentira? Más, no necesariamente siempre, no siempre. Entonces el incrédulo puede ver un orden en el universo, sí, pero prefiere creer en el agnosticismo o en el universo o en otra cosa. Pero sí puede llegar a una conclusión verdadera. Racionalmente llega a una conclusión verdadera, pero moralmente ¿qué hace? La distorsiona, ¿sí, claro? Entonces miren, la teología reformada histórica nunca enseñó, escuchen esto, nunca enseñó que el pecado destruyera la facultad de la razón, sino que la corrompió. Es muy distinto eso. No la destruyó la razón, pero sí que la corrompió. Entonces, como no la destruyó, sí puede llegar a cosas verdaderas, pero ¿qué hace? Las corrompe y crea ídolos. ¿Sí es claro el punto? ¿Sí están conmigo o no? Miren, la razón del incrédulo, haga cuenta así. ¿Cómo? Sproul era un teísta clásico, no era presuposicional, por ejemplo. Pero eso eso lo habló toda la teología reformada, habló la corrupción, la depravación total. O sea, todos estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Esta es una escuela entre casa, ¿no? Esto es una escuela entre amigos. ¿Sí? Estas dos, no es como que los otros son heréticos o algo así, no. Esto es entre casa. ¿Sí? Estamos tratando de cómo ver el libro de la naturaleza. Es lo que estamos tratando de ver en la revelación general. ¿Sí están conmigo? La razón del incrédulo todavía opera según las leyes de la lógica. ¿Sí o no? Sí. Un incrédulo puede reconocer una contradicción, menos un unicitario. Perdón. ¿Un incrédulo puede reconocer una contradicción? Normalmente sí. Seguir un argumento de causa y efecto y evaluar la evidencia empírica. Entonces, ¿qué es lo que el pecado ha afectado? La dirección ética y su propósito final, ¿cuál es? La gloria de Dios, sí. Su razón está al servicio de su rebelión contra Dios y su deseo de autonomía, no de la sumisión a Él. Es como un coche de alta gama con el motor en perfecto estado, pero cuyo conductor está empeñado en conducirlo hacia el abismo. El problema no es el motor, sino el conductor. ¿Listo? Por ejemplo, Calvino habló en su duplex, ¿se acuerdan? Duplex. Esto lo habló Calvino. Duplex cognitio Dei. El Dios creador y el Dios revelado. En el duplex cognitio Dei, Calvino habló de dos cosas. Habló de las cosas terrenales versus las cosas celestiales. Creo que eso es más claro. Si hablamos de las cosas terrenales con el común, tenemos cosas con el incrédulo tenemos cosas en común. ¿Sí? Y lo que pasa es que las distorsiona. Esas cosas terrenales podemos usarlas para despejarlo y presentar las cosas celestiales.
Entonces, por ejemplo, en las cosas terrenales se incluye la política, las artes, las ciencias, la lógica. Calvino afirmó que la razón del hombre caído, aunque defectuosa, todavía puede descubrir verdades admirables. De hecho, Tertuliano, mentiras, ¿cuál fue el primer apologista? Ay, se me olvidó rápido el nombre. Justino Mártir. Justino Mártir dijo, ya lo vamos a hablar, que por la razón, pensando en Sócrates, Aristóteles y Platón, que por la razón ellos se salvaron, enseñó un padre de la iglesia. Llegaron a ese extremo. Obviamente que eso entendemos que no es verdadero. La revelación general nunca puede salvar a alguien. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Miren, entonces para comprender el fondo, aquí ya vamos cerrando con esto, es indispensable analizar su interacción. Miren, la teología reformada, en su esfuerzo por ser bíblica y precisa, descompuso, escuchen esto, la fe salvadora. Para que alguien se salve, pregunta, ¿debe recibir conocimiento? ¿O no? ¿Qué dicen los demás? Sí, muy bien. Entonces, miren, la fe salvadora se compone, de acuerdo a los reformadores, yo creo que eso creo que está en Isaías 42, venga, lo miramos. Creo que una vez a mí me llegó una revelación del cielo, digo, una iluminación. Miren Isaías 42. ¿Qué dice? Muy bien, Cami, ese no es. Isaías 43:10, era el 43. Isaías 43:10, ¿qué dice? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué debe haber? No, en nuestra fe al Señor, en nuestra fe al Señor. ¿Por qué lo dices? Sí, muy bien, debe haber conocimiento. ¿Qué más? Entiendan qué es asentimiento. Y finalmente, creer. ¿Sí o no? Eso está ahí en ese versículo. Miren cómo lo vieron los reformadores. Ellos hablaron primero de, lo llamaron así, la notitia. Notitia. ¿Qué es? Conocimiento. Este es el componente intelectual. Es el contenido proposicional y fáctico de lo que se cree. No se puede creer en algo de lo que no se tiene conocimiento. ¿Sí o no? Por eso dice que yo necesito ¿qué? Predicar el evangelio. Predicar. Entonces debe haber notitia, pero también debe haber algo que se llama ascensus, que es asentimiento. Es el componente de convicción. Es el acto de la mente que afirma que el contenido de la noticia es verdadero y no falso. ¿Qué hace el asentimiento? Así como cuando me da la cabeza. Es verdad, lo está recibiendo. ¿Sí es claro? Y finalmente viene la fiducia, confianza. ¿Quién hace esa obra de la fiducia? Solo el Espíritu Santo. Aquí no hay nadie que pueda orar, sino solo el Espíritu Santo. El asentimiento creo que está ahí entre la razón y la voluntad, como que sí es verdad, pero ya la confianza, creería que solo la pone el Señor, la fe. Buena pregunta. Pensaría que solo la fe. Espérenme un momentico, leemos lo que dice acá. El apologista, al argumentar desde la creación, no está inventando conocimientos, sino señalando lo que ya está objetivamente revelado. A través de la evidencia del diseño y de la causalidad, el incrédulo puede adquirir el conocimiento
de que existe un ser supremo, eterno, poderoso, inteligente y moralmente justo. Este conocimiento no es sobre el Dios trino, sino sobre el Dios creador. Ahí empieza la noticia, el conocimiento. Este conocimiento es verdadero, no es una mera intuición o sentimiento, sino un conjunto de proposiciones que se corresponden con la realidad. La afirmación debe existir una primera causa no causada es una conclusión racionalmente válida a partir del libro de la naturaleza, ¿sí o no? Una causa no causada. ¿Sí es claro? Después, ¿qué viene? El asentimiento, que es este. Una vez presentado la noticia, el objetivo es llevar al incrédulo a dar su asentimiento intelectual. Ah, sí. Entonces, ¿aquí qué entra? La razón. La razón. Entonces, aquí es donde la razón, aunque caída, juega su papel útil, aunque falible. El apologista apela a las leyes de la lógica, que son parte del terreno común, para mostrar que asentir a la existencia de un creador es la conclusión más coherente y racional. Eso es preámbula fidei, el preámbulo de la fe. Esta noticia y ascensos naturales constituyen lo que la teología clásica, siguiendo Aquino, llamaba el preámbulo de la fe. No es la fe salvadora en sí, sino una base racional que establece la razonabilidad del teísmo. ¿Qué estamos haciendo con estos dos primeros? Despejar los escombros. Sí, despejar los escombros. Para ahora sí presentar ¿qué? El Evangelio. ¿Listo? La fiducia, ahora sí, la fiducia es sobrenatural. Ninguna cantidad de argumentación racional, por brillante que sea, puede generar fe. ¿Amén? ¿Sí o no? La confianza personal y salvadora en Cristo no es una conclusión lógica, sino un don sobrenatural. ¿Preguntas ahí? Claro. Así es. Sí. El método histórico gramatical literal. Es terreno común. Sí. Allá. Sí. Sí. ¿Con el qué? Claro, hay más terreno en común, claro. Sí, así es, así es. Sí, así es. Entonces el objetivo es despejar los escombros intelectuales, ese es el punto. Pero finalmente la fiducia solo la produce ¿quién? El Señor. No sé si de pronto tienen ahí alguna pregunta, duda, inquietud, reclamo o sugerencia. Sí, sí, todo esto es revelación general. Nada aquí hemos tocado la revelación especial. Todo es revelación general, ¿listo? ¿Bien? Sí, 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 es un argumento presuposicional. Sí, así es. Sí, no, a través de Cristo también interpretamos de una manera más sabia la revelación general. Cegó de los incrédulos. No, del Evangelio, así es. Claro, así es, de acuerdo. Por eso hablamos del Dios creador. Es lo único que estamos despejando, pero el Evangelio, solo el Evangelio puede dar luz, vida, luz para conocer al Dios Trino. Mm. Sí,
Sí, así es. Sin evangelio, claro. No, sí, no. Por eso el Dios creador lleva al Dios redentor, redentor. Claro, porque ¿de qué me sirve despejar el terreno y no traer el oro? Perdí mi tiempo ahí. Si no predico el evangelio, no es nada, no es nada. ¿Sí es claro? Yo puedo despejar todos los argumentos que quiera, pero eso no salva a nadie, ¿no? Miren Romanos 1:20. Para ir cerrando nuestra clase, Romanos 1:20. Otra vez, ¿qué dice? ¿Qué significa que no tienen excusa? ¿Excusa de qué? La palabra griega es anapologetos. Básicamente esta frase tiene un peso legal. Significa que en el día del juicio nadie podrá presentar una defensa válida basada en la ignorancia. Nadie. Todos conocen a Dios. El testimonio de la creación es tan abrumador y la conciencia de Dios tan innata que la falta de conocimiento explícito del Evangelio no absuelve a una persona de su responsabilidad de honrar al Dios que se ha manifestado. Entonces, esta enseñanza del terreno común, ojo con esto, la enseñanza del terreno común y de las nociones comunes llevó a Roma y llevó a los arminianos a pensar que como tenemos cosas en común, entonces las personas se pueden salvar. Entonces un arminiano o un papista, no lo dirían así. En palabras no lo dirían así, pero creo que en esencia sí. Sí. Pero en palabras no lo argumentarían así. Que haya nociones comunes, dicen que entonces como todas las culturas tenemos algo en común de Dios, entonces todos podemos saber alguna verdad acerca de Dios y por tanto todos de alguna manera podemos llegar a un conocimiento salvador de Dios. ¿Qué es eso? Falso, completamente falso. ¿Qué versículo tenemos? A ver, ayúdenme. Que es la revelación general no salva. Por ejemplo, solo en Primera de Juan estamos viendo en dos. El que tiene al Padre, tiene al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, entonces si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. No hay Padre. Es decir, no hay qué. No hay salvación. ¿Qué otro? ¿Cómo dices? El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, realmente todos los pasajes que apuntan a Jesús, ¿no? Por ejemplo, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo hay, miren Romanos 10 un segundo. ¿Están conmigo? Miren el versículo 13. 13. Romanos 10, 13. ¿Están 10, 3, 13. 13. Porque todo aquel que haga, que invoque el nombre del Señor, será salvo. Pero miren el 14. ¿Cómo pues qué? Invocarán a aquel en quien no ha creído. ¿Y cómo creerán en aquel? ¿Y cómo irán sin qué? ¿Cuál es la cadena lógica? ¿Qué debe haber? Predicación. ¿Para que qué? Para que oigan. ¿Y para que qué? Si no hay un predicador, ¿pueden creer? Perdón, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿Qué pasa si no se predica?
no se salvan. ¿Sí es claro? ¿Sí están conmigo o no? ¿Puede alguien salvarse sin la predicación? No. Preguntas ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué creen ustedes de eso? Claro. Sí, muy bien. ¿Tú qué piensas? Sí. Que si le llegó en español y no la puedo entender, pues no. ¿Iba a decir algo? Ah, sí. Claro. Muy bien. Miren 1 Corintios 1:21. Miren, sí, el 21, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, que es lo que estamos hablando hoy, el mundo, ¿qué? ¿Por medio de qué? ¿Sí es claro? La razón no convierte a nadie. Solo quitamos los escombros. Pero el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Agradó a Dios mediante qué? Mediante la razón, salvar a los que creen. ¿Sí? Mediante la revelación general, salvar a los que creen. ¿Sí? ¿Sí o no? No. ¿Mediante qué? La precisación de qué? 23. 23. Pero nosotros predicamos la revelación general. No. ¿Qué predicamos nosotros? A Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Qué libre? Herejía, piedras. No, miren, la reforma claramente se ancla y enseña que la fe es por el oír la palabra de Dios. La revelación general, esto es muy importante, es absolutamente insuficiente para la salvación. ¿Sí, claro? ¿Es injusto que un indio en el África no escuche el Evangelio? ¿Es injusto que un indio en el África no escuche el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es pecador, ha violado la ley de su conciencia, se ha rebelado contra Dios, ha cometido idolatría. ¿Sí? Es decir, ponle cuidado, ese es un buen punto. Si nos, a ver, ¿cómo dices? Sí, ponle cuidado. Si todos fuéramos al infierno, ¿la creación debería aplaudir a Dios? Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Mira esos pecadores. Sí, las palomas cantarían. Es justo que estén en el infierno. Ahora, que Dios decida tener de algunos misericordia, salvar a algunos de ahí, ¿es injusto? ¿Que Él solo salve a algunos? No, más bien ¿qué es? Tan bueno. ¿Cómo va a sacar gente de ahí? Él mismo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Más bien es injusto que haya gente en el cielo. Eso es más injusto, que todos vayamos al infierno. ¿Sí? Entonces, ¿Dios está obligado en enviar un misionero al África para salvarlo? ¿Está obligado? No. ¿Quién dijo que sí? Expulsado. ¿Dios está obligado? No. Yo creo que el arminianismo en base tiene una teología marxista, donde todos deben tener. ¿Quién te dijo que todos deben tener lo mismo? Dios nunca hizo nada así. Sí. ¿Cómo? ¿Muchas qué? Sí, sí, ya pasó. Basta poco más. Señora, tranquila, no te preocupes. Hoy estamos expulsando gente, tranquila. Tranquila.
Sí, sí. Eso está mal. Amén. Claro, es pecado de nosotros la iglesia que nos mañana encomendamos a doña Ruth al África. Asia, musulmán, no mentiras. No, 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 es cierto. De hecho, estaba leyendo por ahí un artículo en YouTube, no es un artículo, sino un video. Esa no es bíblico. Muy bien. Exactamente cuando nosotros vemos, ese es un buen punto, la iglesia está fallando en enviar misioneros. ¿Eso está mal? Sí, claro. Deberíamos enviar más misioneros teniendo un conocimiento de Dios. Amén. Pero desde el lado divino, ¿Él está obligado en mandar misioneros a que todos escuchen? No, Él no está obligado a eso. ¿Por qué? Era como una metáfora, ¿no? Yo creo que Dios hace todo justo. Sí, era una hipérbole, ya me van a juzgar por esa palabra. Dios no es injusto. ¿Cómo? Amén, por la justicia de Cristo que se nos imputa y nos es dada, sí. Realmente estamos en el cielo por la justicia de Cristo. Por eso no es injusto. Sí, gracias. Gracias. Sí. Era una hipérbole, ¿me entienden cuando uno usa una hipérbole? Está muy bien, sí. Muy bien. Gracias por corregirme. Estamos para aprender. Control al suprimir. Borrar del minuto 39 al minuto. Sí, por ejemplo. Fue a Asia. Amén. ¿Listo? ¿Sí están conmigo? ¿Qué más estábamos diciendo? La revelación general es absolutamente insuficiente para la salvación. Esta insuficiencia no es una cuestión de grado, que eso apoyaría un falso ecumenismo, ¿sí o no? Sí. Entonces, por ejemplo, algunas personas dicen, los cristianos ven bien, pero los otros ven más borroso, más borroso, más borroso, más borroso. ¿Eso es una cuestión de qué? De grado. Yo soy miope, ¿sí? Si yo me quito los lentes, ¿qué veo? Borroso. ¿Pero estoy viendo? Sí. Entonces algunas personas dicen que así funciona en la revelación general. ¿Así es la revelación general? No. ¿No es de grado? Sí. No es de grado. ¿Sí es claro? Más bien es una insuficiencia de categoría manifestada en dos áreas, su contenido y su poder. El contenido de la revelación general es incompleto, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no apunta a Cristo. Exacto. No nos muestra la misericordia de Dios en Cristo. No puede enseñar sobre la Trinidad. No puede enseñar sobre la encarnación del Hijo de Dios. No puede enseñar eso. ¿Es claro? Por tanto, no es de grado. No, es que no, es de contenido diferente. La revelación escrita es de un contenido diferente. Por eso no somos ecuménicos. Por eso no se pueden salvar. Porque a través de la revelación general no es de grado, es de contenido. El contenido es distinto. Uno es el contenido de la revelación general y otro es de la revelación especial. ¿Sí? ¿Sí es claro cómo? Entonces no es como con gafas. No. Es que el contenido es otro. ¿Listo? Turretín habló de lo siguiente. Dijo, la revelación natural manifiesta lo que se puede conocer de Dios, su poder, deidad y ley. Sin embargo, la revelación general es completamente muda sobre lo que debe ser creído para la salvación, la persona y la obra de Cristo. Se puede conocer al Dios creador a través de la naturaleza, pero es imposible conocer al Dios redentor sin la escritura. Una persona a través de la naturaleza podría deducir que está bajo la ley de un creador justo, pero nunca podría descubrir que ese creador ha provisto un camino de gracia a través de Cristo por la razón. Amén. Y también la revelación general no tiene un poder transformador. ¿Sí, claro? La revelación general. Exacto. No tiene poder transformador. Escuchen esto, la revelación general seguiría siendo insuficiente porque carece del poder para cambiar el corazón humano. ¿La ley de Jehová es perfecta? ¿La revelación general puede hacer eso? No. Por eso nunca seríamos ecuménicos con el Islam, con Roma, con ninguna de otra.
porque no es una diferencia de grado, es de contenido y de poder. La revelación general no puede cambiar el corazón. El problema no es solo falta de información externa, sino una corrupción interna. El corazón humano es espiritual muerto y hostil hacia Dios. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo traje. ¿Listo? Entonces, ¿sería justo que todos fuéramos al infierno? Sí. Gracia es que Dios salve a algunas personas. ¿Dios está obligado a predicarle a todos? No. En el Antiguo Testamento lo vemos. Dios decidió que algunos tuvieran vacas, otros ovejas y otros palomas. Jamás Dios es un Dios que reparte, ¿cómo llamarlo? Sí, que en la Escritura no se ve eso. ¿Sí, claro? Él de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, sí. En parte siento que el arminianismo busca eso, que todos tengan las mismas oportunidades. Es como un marxismo cubierto ahí. Sí, sí. Ya nos metimos con la uno acá. Pero sí. Sí, sí, bueno, mis hermanos, ya dejemos ahí. Bueno, no sé, dejémoslo ahí. No sé si tienen preguntas, dudas, señor. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, yo no creo eso, yo creo que eso es verdad, eso es verdad. Sí, o sea, sí. Yo creo que Dios puede usar eso para destruir. O sea, el evangelio es poderoso que destruye cualquier argumento. Es como, sí, sí, yo creo que razonar con todo el mundo es complejo. Yo creo que el evangelismo, por ejemplo, de ese tipo, es evangelizar. Pero sí hay personas con las que uno podría tener el espacio de presentar un argumento racional que puede limpiar como sus escombros para que puedan ver el evangelio. Creo que el punto es usar todas las herramientas que Dios nos ha dado con la revelación general, más que limitarnos a una. ¿Sí? Bien, hemos terminado la revelación general. ¿Sí? Dentro de 8 días empezamos con la revelación redentora especial. Así es. Para llegar finalmente a la revelación redentora escrita. ¿Sí? Muy bien. Sí, así es. Hasta llegar finalmente a la última, que es la escritura. Sí, así es. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Confundida? Qué bueno, me alegra que haya sido de tanta confusión. Sí, sí. Así lo veo, exacto. Eh, yo creo que es como, a ver, por ejemplo, yo en, es una buena conclusión a la que llegas, que es como cuando uno va a reparar, por ejemplo, un carro. ¿Qué debe usar? El kit de herramientas que tienes. El, sí, supongamos que eres mecánico y tienes una herramienta. La idea es utilizar ¿qué? Toda la herramienta. Entonces es un poco lo que tratamos de hacer. Digamos que uno en teología empieza a ser celoso con términos. Cuando uno empieza a andar como ya en el conocimiento teológico,
empieza a ser uno más celoso con algunos términos. Entonces creo que, por ejemplo, Van Til quiso completamente despegarse del papismo romano. Entonces su intención de despegarse del papismo romano es: no tenemos nada que ver con Roma. Entonces, al no querer tener nada que ver con Roma, ¿qué prefirió usar? Algunos términos distintos y alguna apologética distinta. Entonces eso en sí no es malo. ¿Qué hicieron otros? Bueno, otros dijeron: no, tal vez él se despegó mucho de la tradición reformada, vamos a volver a usar algunos términos. Pero creo que este celo por la terminología teológica es algo que uno va construyendo en el camino, ¿sí? Entonces creo que dentro de la riqueza del protestantismo hay eso, que nosotros tenemos algunas diferencias, pero son diferencias de segundo grado, y creo que uno como teólogo sí llega a ser muy celoso con algunos términos. Entonces, por ejemplo, el término dispensacionalismo en algunos lugares genera estremecimiento en el corazón y en los huesos, solo el nombre. Pero ese es el punto, uno a veces llega a tener como cierta celo por algunos términos, pero en general estamos en casa. Y cuando uno lo mira, pues como que son formas distintas de acercarse a ciertos puntos. Entonces, cuando hablamos de nuestra defensa de la fe hacia afuera, yo creo que tranquilamente uno puede usar los argumentos que Dios ha provisto, que pueden ser la razón o solamente la predicación del Evangelio, cambiar el sistema de creencias a través de lo que estamos diciendo. Pero es como, yo creo que más que decir que es como ambiguo, es más ver la riqueza de nosotros los protestantes. O sea, el protestantismo tiene mucha riqueza en su quehacer teológico, del que puede aprender mucho, y en cuestiones secundarias que somos hermanos, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Ah, sí. Yo creo que en ese sentido el protestantismo es único y en ese sentido es muy rico. O sea, uno como protestante puede mirar algunas tradiciones, mirar cómo lo ven la Reforma, cómo lo ven algunas iglesias, y poder llegar a una conclusión a raíz de eso que no ataca el fundamento de la fe, que no ataca ningún fundamento de la fe. Sí, sí, obviamente uno es celoso de la doctrina, pero uno debe aprender a saber eso, ¿no? En qué cosas tenemos unidad y en qué cosas definitivamente no hay comunión, no hay comunión. Pero creo que uno con el tiempo va desarrollando, ¿no?, ese grado de madurez. Pero creo que algo que a mí me fascina del protestantismo es eso, es como su riqueza teológica, su diversidad teológica que no afecta el fundamento de la fe, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. ¿Más confundidos? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Todo claro? Lo que vimos hoy, sí. Sí, así es. Hoy debían leer 10, 11, 12 y 13. ¿Cómo van? Claro, ya vamos 4 capítulos. ¿Usted va en cuál? ¿Quién ha leído el capítulo 10? El 10. ¿El 11? ¿El 12? Andrés y Ruth, muy bien. ¿Y el 13? Entonces vamos a otra vez el 12 y 13 hasta dentro de 8 días, ¿sí? La idea es leerlo. ¿Listo? ¿Les parece? Lo dejamos al 13. Los que me han adelantado pueden seguir claramente leyéndolo. Bueno, oremos, oremos. La tarea es leer, siempre hay que leer, siempre. ¿Oramos? Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que nos enseñas. Suplicamos que nos enseñes a adorarte, a bendecirte, Señor. Danos la gracia, la sabiduría de leer, Señor, estos 2 libros por medio de la fe que tú nos has dado, y ayúdanos a cada día crecer en adoración, en amor y en devoción por ti. Damos muchísimas gracias por este tiempo y nosotros te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.